Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo definimos hoy clase media en este contexto de erosión constante, ¿no?, del poder adquisitivo? ¿Qué es lo que dice la Dirección General de Estadísticas y Censos propia de la Ciudad de Buenos Aires? Que una familia en la Ciudad de Buenos Aires para pertenecer a la clase media necesita al menos 1.100.000 pesos. Si lo alquila. Mirá, ahí te hago la aclaración. Sin alquiler, Mirá. grande así. Sin alquiler, sí, sin alquiler. ¿Por qué sin alquiler? Bueno, porque cuando uno considera cuánto está un promedio, por ejemplo, un 3 ambientes pensado para una familia de 4 personas, tenés que estar hablando de 500.000 y 600.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Más expensa. En promedio. Hay más también. Más las expensas. ¿Y qué pasa justamente si uno le suma a esa canasta un promedio del alquiler? Fíjate vos en el próximo número. Ahí ya tenemos que estar hablando de 1.724.800 pesos, el presupuesto mínimo para que una familia sea de clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Igual, ¿Una Nasa, suba? ¿qué incluye, digamos, ese número inicial, el de que no tiene alquiler? Digamos, estás hablando de pago por lo menos de una prepaga, De una colegio prepaga, privado. exactamente, de la educación, de poder irte de vacaciones, tener un auto, poder Claro, porque acceder a ¿qué bienes y sería servicios. ser de clase media? Poder irte de vacaciones 15 días, poder pagar colegio privado o semiprivado, digamos, y una prepaga. Por ejemplo, sí, un poco es una clasificación subjetiva, ¿no? Bueno, pero para saber más o menos qué se puede pagar con esa plata, porque hoy la prepaga se fue tanto. Totalmente. Que Uno no sabés, empieza a preguntarse cuando vemos estos números, ¿qué es clase media? Y sobre todo si uno pertenece a la clase media, porque generalmente cuando uno le preguntan en qué sector cree que está ubicado en términos socioeconómicos, suele responder clase media, pero cuando termina viendo el nivel de ingresos, dependiendo que hace la división el propio INDEC y te dice, bueno, perteneces al decil tanto, perteneces al decil tanto, qué sé yo, te das cuenta que en realidad probablemente estés de la clase media para abajo. Claro. Sin embargo, uno se autopercibe dentro de la clase media. Y cuando uno pregunta, y bueno, ¿qué es clase media? Y tener una prepaga, ¿y la puedo pagar? Hoy la prepaga ahí cada vez se me complica más. Y ir de vacaciones. Y este año me fui de vacaciones y la verdad es que no pude. Y tener un auto, tener 2 autos. Y tuve que vender uno. Y el que tengo ahora apenas lo puedo mantener. Y puedo llevar a los pibes al colegio privado. Y la verdad es que me cuesta cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La erosión del poder adquisitivo, justamente frente a la inflación galopante, hace que uno pueda acceder con mayor dificultad o directamente no acceder a esos bienes y servicios que componen a la clase media, por más que uno se crea dentro de tal, ¿no? Claro, porque hay hasta un sentimiento de pertenencia a clase media que a veces no es tal teniendo en cuenta la situación económica del país, ¿no? Yo creo que por ahí alguien que tiene una prepaga y manda a los chicos a una escuela pública también se considera de clase media. Pero la realidad es que clase media incluye poder pagarse otras cosas, poder tener otras necesidades cubiertas, también placeres, le querés ¿Salgo a decir, comer? no ¿No sé. salgo a comer? Salir a comer hoy por hoy, cuando hablas ejemplo. con la gente en la calle, lo que te dicen, no, bueno, cada tanto un gustito, una salida por mes. Digamos, cuando estamos hablando, me parece, de clase media, uno pensaba que tenía ciertas cosas cubiertas, como por ejemplo, una vez por fin de semana poder salir a comer. No sé tú ni vos cómo lo ves. No me No, es que suena eso ni ahí 1.100.000 pesos, la verdad. Es lo que dice la Honestamente. ciudad. Siento que no alcanza para lo que uno entiende por clase media. ¿Me Y explico? Exactamente. fíjate vos qué es lo que dice el índice RIPTE, que se dio a conocer hace unas horas nada más, que marca justamente cuál es el salario registrado en promedio de último dato a febrero. 620.000 pesos prácticamente. Que esto es Bueno, transversal, esto es transversal, ¿eh? Sí. Registrado va del gerente hasta el cadete. claro. Quien está en blanco se transversaliza. Esto es un el promedio. promedio. Y te da el esto, problema ¿no? del Claro. promedio es que hay mucho trabajador dentro del sector registrado. Esto no incluye la informalidad, si no estaríamos más abajo todavía. Pero aún así, en el contexto en el que estamos, hay mucho laburante dentro del sector privado que, por supuesto, gana menos de lo que estamos mostrando. Pero como es un promedio, bueno, es una cifra de referencia. Pero me interesa, hablando de la clase media, que veamos las 2 flechitas que te estoy señalando al costado. En febrero tuvimos una caída del salario registrado del 26% a nivel interanual. Y en los últimos 3 meses cayó un 19%. Estamos hablando de salarios mínimos que se encuentran en términos históricos al nivel de 2004. ¿Sí? Cuando la Argentina de a poco se estaba recuperando después de haber pasado la convertibilidad, después de haber pasado el 2001, o y te sea... hago el promedio en dólares. ¿Sabes cómo estaba el dólar en el 2004? 2,50.
Sí, no. Estamos hablando de salarios realmente muy complicados por la cantidad de horas, además, de las que uno trabaja, ¿no? Recién escuchábamos al taxista, bueno, está laburando 15 horas diarias, 11 horas diarias, había dicho, incluidos también los fines de semana, por un salario que, bueno, según la propia ciudad de Buenos Aires, ganando 2 salarios de estos, estás al borde de la clase media, un poco más, ya estás tirando para abajo. Pero vos pensás que ese laburante que paga 42.000 pesos el auto figura como registrado. Claro. Porque tiene recibo de sueldo, porque el dueño, de acuerdo al convenio que tiene con el sindicato de peones de taxi, está obligado a emitir un recibo de sueldo para la obra social. Sí. Entonces vos te contás con una realidad que ese laburante que supuestamente tiene un recibo de sueldo, entre comillas, paga 42.000 pesos, se gasta 60.000 pesos por día para poder trabajar. Y gana con toda la furia, con mucha suerte, por día 15.000 pesos, ponele. Ponele. O sea, es una persona que laburando es pobre. Total. Esta es la realidad argentina. Hoy un queso por salud, como para que nos demos una idea de qué puedes comprar con 15.000 pesos, estaba saliendo hasta 6.000 pesos en el supermercado. El trabajador en blanco pobre, eso es algo que se empezó a ver ya desde mediados de 2023. Sí. El fenómeno del trabajador registrado que cobra, que tiene las vacaciones pagas y que cobra el aguinaldo, aún así estaba por debajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque es cierto que durante los últimos 4 años, después del peor momento de la pandemia, el mercado de trabajo comenzó a retomar vida, ¿no? Pero la realidad es que muchos han incorporado al mercado de trabajo con un trabajo en condiciones precarias, con sueldo bajo la informalidad, con condiciones de laburo complicadas. Entonces hizo, bueno, obviamente que la calidad de vida tire para abajo. Y vos fíjate que en la discusión que se da en todo el gobierno, en la oposición, en la Cámara de Diputados, senadores, nunca se habla ni de empleo ni de salario. Son temas que no están en la jerga política. Vos fíjate que nunca escuchan la palabra empleo, la palabra salario. Ahora están todos enojados con las obras sociales. Pero ¿hace cuánto estamos todos hablando de las obras sociales? De las prepagas. Ahora dicen, bueno, no, porque el laburante cobra poco. ¿Recién te das cuenta, Máster? Sí. Que cobra poco. Y es un tema que no está en la agenda política. Sí, lo que pasa es que precios y salarios. Respecto de las prepagas, hay un estudio de la CELAC Sí, que lo dice leí. que en 4 meses aumentaron lo mismo que en 2 años, entre 2016 y 2018. Entonces, si bien era cierto que terminaron por debajo de la inflación, según los números del INDEC, en 2023, la recomposición que hicieron fue tan fuerte, o sea, hicieron una recomposición y más también, Claro. que tu salario claramente quedó por detrás. No, y estamos discutiendo